La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, Señor. Háblanos, por favor, a través de tu hermosa palabra. Úsame como un instrumento tuyo, Señor, para que tu mensaje llegue al corazón de mis hermanos, Señor. Quédate con nosotros y bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues seguimos con la serie Una Nueva Oportunidad. Estamos en la segunda parte y tenemos un video introductorio para que entremos al contexto de lo que vamos a ver en esta ocasión. Sigo escuchando ese zumbidito. ¿Ustedes lo escuchan, ese zumbido? ¿No? Yo sí lo escucho, hermanos. No sé si se puede hacer algo al respecto, pero bueno, si no, vamos a ver cómo lo resolvemos. Así que vayamos al video. Corre mi Dani, por favor. El cruce milagroso del río Jordán por el pueblo hebreo liderado por Josué fue un paso fundamental en la conquista de la tierra prometida. Dios afirmó el liderazgo de Josué. Le hizo saber al pueblo que estaba con su nuevo líder como había estado con Moisés. También les hizo saber que ellos eran su pueblo y que les daría victoria sobre sus enemigos. Por órdenes de Josué, un hombre fuerte de cada una de las 12 tribus tomó una piedra del lecho del Jordán por donde habían pasado, y después de haber cruzado, las apilaron para hacer un monumento conmemorativo que les recordaría aquella aventura de fe. Finalmente se habían atrevido a creerle a Dios. Ya estaban en la anhelada tierra prometida. Ya nunca más serían errantes en el desierto. Ya habían llegado al lugar que Dios había elegido para ellos. Pero ahora tenían un reto nuevo. Debían conquistarla. En este tiempo presente, nosotros somos ese pueblo. También hemos creído en Dios y le hemos creído. Hemos enfrentado el reto de la duda. Hemos enfrentado la tentación de seguir las modas del mundo. Hemos enfrentado la tradición de una religiosidad sin fundamento en la palabra y hemos dejado todo eso atrás, superando la prueba, cruzando el río de la fe, entregándole nuestra vida al Señor y al igual que aquel pueblo, aún tenemos batallas que enfrentar. La historia que nos presenta la palabra de Dios el día de hoy nos enseña cómo lograrlo. Leamos la palabra. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual, Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra,
los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para creer, para seguirle, para hacer su voluntad. Hagámoslo ahora porque más vale tarde que nunca. Muy bien, gracias a Dios, hermanos. Pues sí, tenemos esta introducción que nos dice acerca del pasaje de Josué, capítulo 5, versículos 1 al 15. Y bueno, el tema de esta serie, como ya decíamos, es una nueva oportunidad. Lo venimos estudiando desde el domingo pasado y hoy tenemos una nueva oportunidad precisamente para acercarnos al Señor y para saber qué es lo que tiene preparado para nosotros en este día. Y el sermón de este día se llama Una nueva oportunidad para recomenzar. Una nueva oportunidad para recomenzar. Siempre es padre recomenzar algo, que Dios nos dé chance de recomenzar algo en nuestra vida. Siempre es muy valioso eso. Yo les comparto que la primera vez que Dios me dio el regalo de poder compartir un tema en esta, iba a decir famosa, bueno, sí es famosa pues, pero iba a decir hermosa más bien, en esta hermosa iglesia, fue con el Ministerio de Matrimonios. La primera vez que el Señor me permitió compartir un tema. Y si ustedes lo buscan en internet van a ver que se llamó algo así como Mejores son dos que uno para proclamar el Evangelio o algo así. Ese es el título oficial de ese sermón. Pero en realidad, para mí, se llamó Porque todo el sermón me la pasé haciendo eso. Todo el sermón. Si lo ven, es más, hasta les dejo de tarea. Cuenten cuántas veces dije en ese sermón y se van a sorprender, de verdad. Después de eso, dije, bueno, finalmente es el Señor el que lo hace. Eso me quedó claro y me sigue quedando claro. Es el Señor el que lo hace. Pero sí le pedí, Señor, por favor, cuando tú lo consideres pertinente, porque sé que es tu voluntad, ayúdame a hacerlo mejor. Porque sé que con tu ayuda lo puedo hacer mejor. Solo con tu ayuda lo puedo hacer mejor. Y sé que si tú estás conmigo, y sé que si tú me das sabiduría, y sé que si tú me das esa oportunidad, esa nueva oportunidad, estoy seguro de que lo voy a hacer mejor por ti, por tu gracia, porque tú vas a estar conmigo. No porque no haya estado conmigo la primera vez, sí estuvo conmigo, pero pues uno es medio, ¿no? El Señor ahí está, pero yo estaba súper nervioso y estaba, no sé, estaba a lo mejor pensando en otras cosas, no lo sé, pero el hecho es que le pedí al Señor que me diera una nueva oportunidad y lo hizo. Y le doy gracias por eso, porque siempre en el Señor hay una nueva oportunidad. Habían cruzado el Jordán, nos dice el pasaje, no habían cruzado el Jordán, pero no era el fin de la aventura del pueblo. Haber cruzado el río no era el fin de la aventura, sino el inicio de una aventura mucho más importante, o de la parte más importante de esa travesía que estaban viviendo. Ya tenían las plantas de los pies en la tierra prometida, ya estaban pisando la tierra prometida, de acuerdo con la promesa que Dios les había hecho, porque como ya decíamos, Dios siempre cumple lo que promete. Esa tierra ya les pertenecía, ya era de ellos, ya les pertenecía porque Dios se las había dado, pero aún debían luchar con fe para poseer esa tierra, para conquistarla. Vamos a analizar este pasaje, el pasaje que hemos leído, que nos leyó el buen Mike en el video, para saber cómo se prepararon para lograr esta conquista, cómo fue que conquistaron esta tierra prometida. Y la primera enseñanza de este día, hermanos, es la oportunidad de ser vencedores aún antes de luchar. Está muy interesante. La oportunidad de ser vencedores aún antes de luchar.
Dice el pasaje: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Imagínense eso. Los pueblos de los amorreos, como dice aquí, los reyes de los amorreos, vieron lo que había sucedido, todos los reyes de los cananeos vieron lo que había sucedido y dijeron: Dios está con ellos. Y es un Dios tan poderoso que nosotros no somos absolutamente nada frente a Él. Es un Dios poderoso, es el Dios, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Sabían que Dios los respaldaba y los respalda, por supuesto. Y aquí se cumple el propósito que el Señor había mencionado antes: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dice Josué 4:24, que es el capítulo anterior justamente. El Señor ya lo había dicho, que era Él, era por su poder que iban a suceder estas cosas. Tal cosa que el Señor se había propuesto y había profetizado anteriormente, se estaba cumpliendo totalmente. Totalmente. Podemos considerar varias cosas en este caso. Las tribus cananeas se sabían vencidas. Al ver esto, ellos se sabían vencidos. Sin embargo, no se había realizado una sola batalla. Físicamente hablando, no se había llevado a cabo ni una sola batalla. Pero estos pueblos, al ver eso, al ver el poder de Dios favoreciendo al pueblo de Israel, sabían que ya estaban vencidos. Ya no había manera. Esto nos enseña que ser un pueblo victorioso es gracia divina, hermanos, y no capacidad humana. No es que nosotros seamos muy buenos. Tenemos ciertas habilidades, tenemos ciertos dones que el Señor nos dio para ponerlos a su servicio. Pero nosotros no somos buenos en realidad, el bueno es Él. Entonces esto nos enseña que ser un pueblo victorioso es gracia divina y no capacidad humana. No es por nosotros, es por Él. La tierra les pertenecía, aún antes de tomarla, porque el Señor se las prometió. La tierra era de ellos, antes de que la tomaran, porque Dios así lo había decidido. Qué maravilloso es esto, qué impresionante es que el Señor te haga una promesa. Ayer tuve la enorme bendición de compartir un tema con los hermanos más 30 y hablábamos de Simeón, de este anciano que fue al templo a conocer a Jesús cuando sus papás lo fueron a presentar al templo. Y él vio cumplida esa promesa por parte de Dios, que le dijo: tú no vas a morir sin ver al Cristo. Y Simeón confió en esa promesa y la vio materializada en Jesús. Aquí también podemos decir, no fue por sus declaraciones, ni su fe, ni sus obras, sino por la soberanía divina, por la soberanía de Dios. No es que ellos hayan hecho algo para que sucediera lo que finalmente sucedió. Fue el poder de Dios, fue la voluntad de Dios lo que los llevó a eso. En Josué 2, del 9 al 11, encontramos a Rahab, la ramera que ayudó a los espías enviados a reconocer la ciudad de Jericó. Si recuerdan ese pasaje, está en Josué 2, del 9 al 11, un poco más atrás de la historia que hoy estamos estudiando. Y este personaje, Rahab, ayudó a los espías enviados a reconocer la ciudad de Jericó y confesó la victoria de los hebreos. Es decir, ella también fue impactada por el poder de Dios sobre su pueblo. Y dice el texto: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, sabemos que el Dios en el que creen es el MMPF del universo. Para los que no sepan qué quiere decir eso, el mero mero papas fritas. No hay nadie más grande que nuestro Señor. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ya tenía noticias de lo que era Dios capaz de hacer. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón.
ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué hermoso esto, ¿no? Nuestro Dios está en todos lados, es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y esto nos presenta algunas enseñanzas muy importantes que debemos considerar. Primero, no tenemos que luchar para alcanzar las metas que Dios nos ha propuesto, hermanos. No tenemos que luchar para alcanzar las metas que Dios nos ha propuesto y ser vencedores. Más bien, porque somos vencedores, porque ya somos vencedores. ¿Recuerdan la serie que estudiamos hace tiempo que se llamó Hipernicao? Que somos más que vencedores. Ya somos vencedores. Entonces debemos luchar para alcanzar las metas que Dios se ha propuesto con nosotros porque somos vencedores. No tenemos que luchar para hacerlo porque ya lo somos en el Señor. No vivimos para ver si llegamos a la tierra prometida. No es a ver si sucede, no. Más bien porque ya estamos en la tierra prometida de la bendición y la promesa de vida eterna, es que vivimos como hijos de Dios. Entonces no es a ver si llegamos algún día, no, ya estamos ahí. Y estamos ahí porque Dios, en su amor, nos ha regalado eso, nos ha regalado esa tierra prometida. No existimos para ser presa fácil de los enemigos de la fe. No existimos para eso. Más bien existimos para ser testigos del amor de Dios, de su gracia y de su evangelio. Para dar testimonio, hermanos, eso es importantísimo. Es algo que en toda vida cristiana debe suceder. Alguien que está entregado genuinamente al Señor da testimonio invariablemente. Da testimonio de su amor, de esa transformación que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. No fuimos llamados para temer al mundo, sino para vivir de tal manera que el mundo tema a nuestro mensaje y nuestra vida. Y ya conocemos eso. Ya sabemos que el concepto de temor no es que nos tengan miedo. No es que digan, ay, ahí viene un cristiano. No, no es eso. Es que sepan que creemos en un Dios poderoso que tiene un mensaje de amor, que tiene un mensaje revolucionario, que tiene un mensaje que es capaz de transformar la vida y el corazón de cualquier persona que esté dispuesta a escucharlo y a entregarse a Él. Ese es el temor. No se trata de ser violentos o amenazantes para las personas. Así como, hazte para allá porque ya viene un cristiano. No. Los cristianos amamos. Los verdaderos cristianos amamos, perdonamos, ayudamos al prójimo. Pero las enseñanzas de nuestro Dios sí son tan revolucionarias y radicales que amenazan los planes de los que pretenden pervertir la verdad. Eso sí, se sienten amenazados. Y estas personas que pervierten la verdad tratan de contaminar al ser humano con sus ideologías. Y ya sabemos eso, actualmente existen muchas corrientes filosóficas, muchas ideas que están completamente en contra de la voluntad de Dios. Completamente en contra del plan de Dios para nosotros. Y tenemos que estar muy atentos a eso. En este caso podemos decir, hermanos, que debemos ser vencedores, seamos vencedores y que el mundo tiemble por nuestra presencia en la tierra. Seamos vencedores y que el mundo tiemble por nuestra presencia en la tierra. Ya dijimos de qué se trata eso de temblar. Que entiendan que es un mensaje revolucionario y transformador. Vamos con la segunda enseñanza, la oportunidad de ser vencedores con una nueva identidad. La oportunidad de ser vencedores con una nueva identidad. Y vamos a leer ahora los versículos del 2 al 9. Vamos a enfocarnos en una sección específica del versículo 2, que dice, la tienen en la pantalla, dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Eso puede llamar la atención, ¿no? Que diga la segunda vez a los hijos de Israel. Vamos a explicar de qué se trata eso. Y más adelante en el versículo 9, si podemos avanzar al versículo 9, por favor, vamos a enfocarnos precisamente en esa sección. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Vamos a enfocarnos en esas dos secciones
porque ya leímos el pasaje en el video, ya nos lo leyó el buen Mike. Entonces enfoquémonos en esas dos partes. Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. La circuncisión, como tal vez todos aquí sepamos, o tal vez no lo sé, pero para los que no lo sepan, la circuncisión es una pequeña cirugía que solo se puede hacer a los hombres, a los varones. Y Dios la ordenó a su pueblo como una señal distintiva. Así la ordenó, como una señal distintiva. Era una señal de pertenencia a Dios. Es una cirugía que a la fecha se sigue practicando. De hecho, los judíos la siguen practicando constantemente. Es una cirugía que todavía existe, que todavía se lleva a cabo en ciertos casos, pero se hace, pues con diferentes intenciones. En el caso de nosotros, en el caso de la Biblia, de lo que nos enseña la palabra de Dios, es una señal distintiva, una señal de pertenencia a Dios. Y un acto de obediencia también, por supuesto. La circuncisión era un acto de obediencia. Y era una manera de distinguirse de los demás pueblos también, porque había otros pueblos que también hacían eso, que también practicaban la circuncisión, pero por otros motivos, por otras razones, de acuerdo con su cultura, de acuerdo con su entorno, con sus ideas. Pero para nosotros era una señal de pertenencia a Dios, era un acto de obediencia y era una manera de distinguirnos de los demás pueblos. Y énfasis en la palabra era. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo que dice el pasaje, habían practicado la circuncisión cuando estaban en Egipto, según lo que nos dice el pasaje. Pero por alguna razón no la habían hecho después, no la habían practicado a los que nacieron en el desierto. Sabemos que cuando el pueblo estuvo vagando en el desierto durante 40 años, los que salieron de Egipto murieron, con la excepción de Josué y de Caleb. Pero todos los demás murieron. De manera que los que finalmente llegaron a la tierra prometida era otra generación. Y esa generación no estaba circuncidada. Lo interesante es que ante la desafiante tarea de la conquista de Jericó que tenían enfrente, tenían esa tarea monumental de conquistar Egipto. En lugar de fabricar o preparar armamento, en lugar de hacer talleres de preparación, en lugar de hacer webinars, en lugar de convocar a la gente a una clase masiva, a un curso, a un taller, en lugar de realizar una jornada de capacitación militar para los jóvenes o hacer un entrenamiento del ejército en lucha cuerpo a cuerpo y todas estas cosas, lo que hicieron fue practicarse una dolorosa operación, dolorosísima operación, sin anestesia. A los soldados les hicieron esta operación sin anestesia. Imagínense eso. Debió ser muy doloroso. Y así a lo salvaje. Debió ser muy doloroso. Y eso seguramente los dejó fuera de combate por varias semanas, porque tenían que tener un tiempo de recuperación, por supuesto. No es así como que ándele ya, váyase a pelear. No, pues no. No podía ser así. Yo creo que ni siquiera podían caminar bien los pobres cuates después de eso. Pero fíjense qué interesante. Ellos estaban por conquistar una tierra que Dios les dio. Y su reacción fue, su acción más bien fue la circuncisión, como un acto de obediencia. Aquí podemos ver, está claro que circuncidarse como preparación para la conquista era un acto de fe por parte de ellos. Es decir, ellos sabían que la conquista se iba a dar por la mano de Dios, no por ellos. Porque si hubieran pensado que era por ellos, hubieran dicho, no, vamos a levantar pesas y vamos a hacer lagartijas y vente, yo te cargo y te llevo, ¿no? Déjame siento aquí, déjate agarro los tobillos para que hagas tus lagartijas, para que hagas tus abdominales. No fue así. Ellos se circuncidaron como preparación para la conquista, como un acto de fe. Se hicieron vulnerables a pesar del peligro. Muy vulnerables, les dije, se quedaron fuera de combate los hombres, no podían hacer nada, por lo menos por unos días, por un tiempo. Y eso lo hicieron porque habían aprendido que las victorias eran de Dios y no de ellos. Entendieron que la mejor preparación no era la militar,
sino la de la fe. Y eso lo podemos aplicar también a nuestra vida, por supuesto. Y renovaron su pacto con Dios como pueblo, también al mostrar esa obediencia. Y podemos decir que aquel acto de obediencia les preparó integralmente, completamente, para alcanzar la meta de Dios para sus vidas. Es decir, hubo bendición para ellos, definitivamente. Eran una generación atrevida, por supuesto, pero también debían ser una generación ordenada. Ordenada de acuerdo con la voluntad de Dios. Eran un pueblo valiente, sabemos eso, eran un pueblo muy valiente, pero también debían ser un pueblo alineado a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos somos valientes. Ejercer nuestra fe es un acto de valentía, sobre todo en este mundo caído, en el que los cristianos no somos populares, pero somos hijos de Dios y tenemos una tarea que llevar a cabo todos los días, de proclamar su palabra, de dar testimonio de su amor. Eran un pueblo con fe, pero también tenían que ser un pueblo con identidad. ¿Y esa identidad de dónde viene? De Dios, por supuesto. Cuando nosotros nos preguntamos quiénes somos, debemos acercarnos a Dios. Él nos dice quiénes somos. Nuestra identidad está basada en Él. Y tenemos algunas enseñanzas que podemos aplicar a nuestro contexto, hermanos. Qué bueno que nos hemos atrevido a creer en Cristo. Eso es muy bueno, por supuesto. Es la mejor decisión que podemos tomar. Pero también debemos atrevernos a vivir como cristianos, porque son cosas diferentes. Una cosa es que te atrevas a creer en Cristo y otra es que te atrevas a vivir como tal, a vivir como seguidor de Cristo, a vivir como discípulo de Cristo. Qué bueno que somos valientes para entregarnos al Señor, pero también debemos ser sabios para ser parte de su iglesia. Es decir, nuestra fe en el Señor nos lleva a ciertas acciones que debemos llevar a cabo. Es una fe que se mueve, es una fe activa, no es una fe que se estanca. Y qué bueno que tenemos fe, pero también debemos tener una identidad que nos distinga del mundo. No para vanagloria, no para que nos sintamos mejor que nadie, no, sino para que el mundo sepa que hay un Dios maravilloso, para que el mundo sepa que Cristo murió en una cruz por cada uno de nosotros y que quiere darnos salvación y vida eterna. Y nos da identidad, y eso nos distingue del mundo. Y nos tiene que distinguir. Nosotros como cristianos debemos marcar una diferencia. Es muy triste cuando nosotros vamos a algún lugar con frecuencia, a nuestro trabajo, a nuestra escuela, y llevamos años yendo, llevamos años conviviendo con las personas que están ahí, nos llevamos bien, a lo mejor con el jefe, con la de contabilidad, con Lupita, la de la limpieza. Siempre hay una Lupita de la limpieza. En todas las oficinas hay una Lupita siempre. Eso no falla. Nos llevamos bien con todos. Pero resulta que pasan los años y nadie sabe que somos cristianos en ese lugar. Vamos a la iglesia, servimos, leemos nuestra Biblia todos los días. A lo mejor le compartimos por ahí a algún compañero. Pero la gran mayoría de los que trabajan con nosotros o de los que conviven con nosotros no saben que somos cristianos. Y eso es muy triste, porque el cristianismo debe salirnos de los poros, ¿no? Se debe notar que somos cristianos. No que estemos condenando gente y dando bibliazos a diestra. No, eso no se trata de eso. Pero sí que demos testimonio del amor de Dios, que se note que Jesús está en nuestro corazón. Es lo que debemos hacer. Los cristianos no practicamos el ritual de la circuncisión de manera práctica, hablando ya en nuestro contexto. Pero de la misma manera, pues tampoco sacrificamos a un cordero, por ejemplo. Ni levantamos una serpiente de bronce para sanar a los enfermos. Tampoco hacemos eso. Sin embargo, sí obedecemos lo que esas historias nos enseñan. Sí obedecemos porque entendemos el simbolismo. Entendemos que la circuncisión es un símbolo.
que es un acto de obediencia a Dios, pero no lo practicamos de manera práctica, valga la redundancia. No lo realizamos de manera práctica. Vamos a leer un pasaje que nos ayude a entender esto. Vamos a la palabra de Dios. Se trata de una declaración de Dios mismo, después de que el pueblo fue circuncidado. Dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Esto nos habla de eso. Nos habla de lo que representa o de lo que representó la circuncisión y que Dios les había dado. Creo que está claro, creo que este pasaje nos aclara esta situación. Aquel ritual era un acto de renovación, era un acto de renovación para el pueblo, era un acto de entrega y obediencia para el pueblo también. Era una solemne confirmación de su disposición para ser purificados, de la disposición del pueblo para ser purificado. Y aquí viene una enseñanza muy valiosa que nos aplica perfecto a nosotros. Podemos reflexionar en esto, de hecho debemos reflexionar en esto, hermanos. Ellos habían salido de Egipto, este pueblo había salido de Egipto, pero Egipto también debía salir de ellos. Y eso tristemente no había pasado, o al menos no con todos. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Entonces podemos decir que la circuncisión para nosotros significa limpiarnos de las ideologías, liberarnos de las modas, de los valores torcidos, de las prácticas pecaminosas del mundo, de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, de aquellos oasis en el desierto que nos vende el mundo, asegurándonos que vamos a encontrar la felicidad, la plenitud, y que no necesitamos a Dios para ser felices. La circuncisión significa, para nosotros, limpiarnos de todo eso, ser obedientes a Dios, seguir su voluntad, escuchar su voz todos los días, acercarnos a Él en oración, con la plena certeza de que nos escucha. Y no solo nos escucha, nos responde, siempre nos responde, no como nosotros queremos, porque son sus tiempos, es su voluntad, pero sí nos responde, siempre nos responde. Eso representa la circuncisión para nosotros. Entonces, seamos vencedores, hermanos, viviendo los valores del reino del Señor. Seamos vencedores viviendo los valores del reino del Señor. Y vamos con la tercera enseñanza, hermanos. La oportunidad de ser vencedores bajo cualquier circunstancia. Esto es muy hermoso. La oportunidad de ser vencedores bajo cualquier circunstancia. Dicen los versículos del 10 al 12. ¿Lo leen, por favor, hermanos? ¿Me ayudan a leerlos? Amén, amén. Es un hermoso pasaje, un hermoso fragmento de lo que leímos en el video. Y es muy interesante porque esta historia tiene un paralelismo muy claro que seguramente ustedes ya identificaron. Si son asiduos lectores de la Biblia, seguramente ya identificaron ese paralelismo con la historia del Éxodo. Si recordamos la historia del Éxodo y el cruce del Mar Rojo, podemos encontrar algunos paralelismos interesantes. Por ejemplo, el suceso causó temor a otros pueblos. Si recordamos el Éxodo, el cruce del Mar Rojo, también atemorizó a otros pueblos, porque vieron el poder de Dios que ejerció para liberar a su pueblo. Y causó temor, por supuesto. También los enemigos los rodeaban y estaban al acecho del pueblo, en ambos casos. También está el impedimento. El impedimento era el agua.
En un caso el Mar Rojo y en otro caso el río Jordán. Era el mismo impedimento, el agua era un cuerpo de agua. Hubo necesidad de cruzar por medio de un milagro, también, en ambos casos. Nunca les faltó alimento. Y esto va mucho más allá de pensar en el alimento físico, en lo que ellos se llevaban a la boca, por decirlo así. Nos habla de la provisión de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios proveyó para ellos en todo momento, en todos sentidos. Sustentó su vida plenamente. Y ellos se consagraron celebrando la Pascua. Tenemos esos paralelismos entre estas dos historias, la del Éxodo y la que ahora tenemos en Josué, como nuevo líder del pueblo. Pero también el paralelismo tiene sus diferencias. Y en esas diferencias podemos encontrar grandes enseñanzas, muy valiosas. La primera de ellas es que en el Éxodo la Pascua se instituyó y se celebró mientras aún eran esclavos, es decir, mientras estaban todavía en Egipto. Si recordamos ese pasaje. Y la liberación sucedió al terminar esa celebración, al terminar la celebración de la Pascua. Y después de salir de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. En esta ocasión, cuando nos remitimos a Josué, la celebración fue realizada después de cruzar el río. Si analizamos la historia, la narrativa que nos da la Biblia, vemos que la celebración fue realizada después de cruzar el río como una culminación de lo que había comenzado en Egipto. Es decir, la Pascua estuvo antes y después. La Pascua rodeó esta historia, estuvo ahí. En el Éxodo, el maná fue provisto por Dios mientras caminaban a la tierra prometida. Insisto, la provisión de Dios estuvo ahí en todo momento. A pesar de las necedades del pueblo y de que se quejaban y este tipo de cosas, ¿no? Que, no, estaríamos mejor en Egipto. Mejor hay que regresarnos. A mí ya no me gustó aquí. Estaríamos mejor con, ya saben quién. Pero no, el Señor les dijo, yo estoy con ustedes, yo no los dejé a su suerte. Si los saqué de ahí es porque los amo y porque tengo un plan para ustedes. Pero algunos son muy necios y no lo quieren entender. En esta ocasión, en esta historia de Josué, el maná cesó después de que ya tenían la provisión divina por medio de los frutos de la tierra. Es decir, ellos llegaron a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, como dice la Escritura, y tenían los recursos que necesitaban, ahí los tenían. La materia prima para llevar a cabo la Pascua y las actividades que querían hacer, la tenían ahí. ¿Y de dónde venía eso? De Dios también, igual que el maná, igual que la nube, igual que la columna de fuego. Gracia de Dios para ellos. Pero el maná cesó porque Dios les dijo, o les hizo entender, ahí está su tierra, ahí está la provisión, para que de ahí se alimenten, para que de ahí tomen sus recursos. Y debió ser un hermoso espectáculo, el que nos narra esta historia. Imagínense, una multitud de nómadas, se dice que más de 1,5 millones de personas, por ahí de 1,600,000, más o menos por ahí, rodeados de enemigos, en una situación complicada, rodeados de enemigos, pero haciendo fiesta y celebrando a Dios, celebrando a su Dios, a nuestro Dios. Qué hermoso espectáculo. Lo podemos ver en nuestras vidas también, tal vez. Me siento oprimido por el mundo, me siento oprimido por mis amigos inconversos que se la pasan criticándome todo el tiempo, que me lavaron el cerebro. A mí cuando me dicen eso yo digo amén. Sí me lavaron el cerebro porque lo tenía tan lleno de porquería, pero el Señor en su gracia me lo lavó y me lo sigue lavando, Tengo esa opresión, a lo mejor de mi familia inconversa, de mis amigos inconversos, en el trabajo también, de repente tengo problemas por eso. Sin embargo, hago fiesta para el Señor, porque sé que Él está conmigo y que Él está por encima de cualquier otra cosa. Y así podemos aplicar esta enseñanza para nosotros.
Que nada ni nadie nos impida reunirnos y hacer fiesta para adorar a nuestro Dios. Que nada ni nadie nos impida eso, hermanos. Experimentemos su provisión diaria, la que nos da sin que hagamos nada. Y la que nos da por medio de lo que sí hacemos, de nuestro trabajo. Que también es provisión de Dios, por supuesto. Pero nosotros también tenemos que hacer lo que nos toca. Entonces experimentemos esa provisión que viene del Señor. Y seamos vencedores viviendo como tales bajo cualquier circunstancia. Seamos vencedores viviendo como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, bajo cualquier circunstancia. La siguiente enseñanza, hermanos. La oportunidad de ser vencedores porque Él nos acompaña. Y aquí viene un pasaje que a mí, desde la primera vez que lo leí, me impactó muchísimo. Y en aquel entonces, cuando lo leí, no conocía la Biblia como la conozco hoy. Digo, tampoco soy un experto de expertos, pero sí la conozco más hoy que en ese momento. Y desde que lo leí, me impactó mucho. Vamos a leerlo. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Contundente respuesta. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Obedeció inmediatamente. En este punto la narración nos presenta a Josué como el comandante de las fuerzas armadas del pueblo. Si escuchan los devocionales del pastor Elí, sabrán que él nos está platicando de la vida de Josué, nos está dando enseñanzas basadas en la vida de Josué, y nos dice que él era una especie de estratega militar. Tuvo que haberlo sido por la situación en la que estaba, por la misión que Dios le dio. Y él estaba observando la tierra que habrían de conquistar. Seguramente estaba pues haciendo algunos cálculos, estaba ponderando algunas cosas, diciendo por dónde entramos, cómo le hacemos, a quién mando, dónde pongo a quién. Una estrategia, tal cual, una estrategia militar. No sé si ustedes sean asiduos a los videojuegos, yo sí lo soy, pero hay videojuegos que se basan en eso justamente, en la estrategia militar y de cómo acomodar a tus soldados y cuántos mando y cuánto les doy de comer para que les alcance en lo que llegan allá, cómo los entreno, cómo los mantengo, les pongo música o no, eso no, pero ¿cómo le hago para mantener a mi ejército fuerte? ¿Y cómo le hago también para evaluar al ejército enemigo y saber cómo lo puedo atacar? Seguramente esas cosas las pensó Josué en ese momento. Él estaba tejiendo una estrategia militar. No es difícil imaginar eso, lo que estaba haciendo Josué. Confiaba en Dios, por supuesto. Josué confiaba en Dios, eso lo sabemos todos. Pero sabía que tenía que hacer algo, él tenía una tarea que cumplir. Tal vez estaba meditando en la estrategia militar que habría de usar para vencer, como ya decíamos. Y de pronto tuvo una teofanía, es decir, una manifestación sobrenatural que se puede contemplar con los sentidos físicos, se puede ver, es tangible. Tuvo esta teofanía, vio a un guerrero desconocido para él en ese momento y estaba listo para la batalla porque dice que traía la espada desenvainada, dice el texto. ¿Quién era este guerrero? Vamos a considerar lo siguiente. Por ahí dijeron, yo llegué a la misma conclusión desde el primer momento que leí el pasaje, pero vamos a ver. Otros siervos de Dios han visto ángeles y han recibido mensajes de ellos. Si analizamos la historia bíblica, la escritura en varias ocasiones, personas se encuentran con ángeles, tienen encuentros con ángeles y reciben mensajes de ángeles. Y esa es la esencia de un ángel. De hecho, la palabra ángel quiere decir mensajero. Eso quiere decir ángel.
Entonces la esencia de un ángel o de un mensajero es dar un mensaje, por supuesto, es comunicar algo. Pero en este caso, en el caso del pasaje que estamos leyendo, aquel guerrero no le dio ningún mensaje a Josué. Y el texto lo dice, no le dio ningún mensaje, le dio una orden. Solo le dio una orden. Algunos de los que han visto ángeles también se han arrodillado ante ellos. Y los ángeles les han dicho que no lo hagan. Les han dicho, no, yo no merezco tu adoración, yo soy un siervo de Dios igual que tú. Levántate, yo no merezco tu adoración. Soy un siervo de Dios. El único que merece adoración es Dios mismo, yo no. Y en este caso, si analizamos el texto, ese guerrero que se nos menciona aceptó la adoración de Josué. Él no le dijo, no, párate, porque no. Él aceptó la adoración. Y lo más interesante es esto, hermanos. La orden que le dio, también hablando de paralelismos, la orden que le dio es la misma que Dios en persona le dio a Moisés cuando se encontró con él en el monte Horeb. ¿Recuerdan eso? Es la misma. Entonces, pues no busquemos más, hermanos. No hay duda. Aquel príncipe del ejército de Jehová era el mismo Señor Jesucristo preencarnado. Podemos estar seguros de eso. No olvidemos que el Señor no comenzó a existir en Navidad. A veces pensamos eso, ¿no? A veces caemos en ese error de pensar que Jesús comenzó a existir cuando nació en aquel pesebre. Y no. Él existe desde siempre y para siempre. Pero se encarnó en ese momento entre nosotros. Se hizo humano para bendición nuestra. Pero Él siempre ha sido uno con el Padre, siempre. Y lo más maravilloso es que a Josué y a su pueblo, precisamente antes de una batalla crucial para la historia del pueblo, se le presenta como un varón que estaba delante de él y que tenía una espada desenvainada. Es decir, como un guerrero. Se le presenta a Josué como un guerrero. Una vez más vemos la provisión de Dios. Una vez más vemos que Dios está con nosotros. Y es un guerrero, pero no como cualquier guerrero, sino como el líder del ejército. Él mismo se lo dice. Soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿No está claro, hermanos? Creo que sí. Creo que está muy claro esto que estamos diciendo. Todas las luchas que enfrentamos, no las enfrentamos solos. Él está con nosotros. Él siempre está con nosotros. De hecho, yo tengo una idea que me gusta compartir, que un cristiano verdadero no puede decir que está solo. No hay manera de que esté solo. Porque Dios siempre está con él o con ella. Siempre. Si estamos en comunión con Él, si lo obedecemos y seguimos su voluntad, entonces Él está con nosotros. Y no solo está con nosotros, sino que dirige las acciones para que triunfemos. Les decía al principio que yo le decía al Señor, Señor, ayúdame por favor a hacerlo mejor, porque sí siento que no lo hice como debía hacerlo. Ayúdame a hacerlo mejor, porque sé que solo con tu ayuda lo puedo lograr. Y el Señor respondió a mi oración y tuvo gracia para conmigo. Y por eso estoy aquí con ustedes hoy. Entonces no solo está con nosotros, sino que dirige las acciones para que triunfemos. Además, todo lugar que nos ha dado para vivir en Él, estudiar o trabajar, es santo, porque Él nos lo dio. Así que, discúlpenme lo que voy a hacer ahora. Pero estamos hablando de Josué, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de obediencia al Señor y estamos hablando de un mensaje que Él mismo nos dio. Todo lugar que nos ha dado para vivir en Él, estudiar o trabajar, es santo. Este lugar
en el que estamos en este instante es santo, porque Él nos lo dio. Y quitamos el calzado de nuestros pies. No le pido que lo haga, no se preocupe. Pero quitamos el calzado de nuestros pies, porque igual que Dios le dijo a Moisés, igual que Dios le dijo a Josué, nos lo dice a nosotros: este lugar es santo. Y debemos vivir con solemnidad y en adoración. Hermanos, seamos vencedores, sabiendo que nos acompaña, y quitémonos el calzado delante de Él. Tal vez no literalmente como yo lo acabo de hacer ahora, pero sí seamos conscientes de que el suelo que pisamos también tiene sus huellas. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que en nuestras luchas tú estás con nosotros. Sabemos que así como tú dirigiste a este pueblo a la conquista de la tierra prometida por ti y la tierra otorgada por ti, sabemos que también estás con nosotros, con tu pueblo, Señor. Nosotros somos tu pueblo y confiamos en ti, confiamos en tu provisión diaria, en todos los sentidos. Y sabemos que tienes planes maravillosos para nosotros. Como dice tu palabra, harás cosas tremendas con nosotros, Señor. Y nos darás una nueva oportunidad cada día. Porque así eres, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque estás lleno de gracia, de amor para nosotros. Y te damos gloria por eso, Señor. Gracias por esta palabra que nos has permitido estudiar en este día, Señor. Y gracias porque sentimos tu presencia, porque como bien dices tú, este lugar es santo. Y es santo por ti, por tu poder, por tu presencia en nuestra vida. Abrimos nuestro corazón como pueblo ante ti, Señor, sabiendo que a donde nos lleves será un buen lugar, porque estaremos contigo, porque tú nunca nos abandonas, porque en cada lucha, porque en cada dolor, porque en cada frustración que tengamos en el corazón, en cada descalabro que tengamos en nuestra vida, sabemos que en ti tenemos victoria, y que es una victoria que solo podemos alcanzar a través de nuestra comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, tenemos la certeza de que nos amas y de que tienes grandes planes para nuestra vida. Te doy gracias especialmente por esta hermosa iglesia que tú has formado. Gracias por nuestros pastores. Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Y gracias por estos hermosos momentos que nos permites vivir en comunidad, como aquel pueblo que causó temor, no por violencia, no por agresividad, sino porque tú estabas con ellos y mostraste tu poder, igual que lo haces ahora, Señor. Danos las herramientas que necesitamos para hacer tu voluntad, para que podamos conquistar todos los días esa tierra prometida que tú nos has dado. Quédate con nosotros, Señor, en este día. Bendice a tu iglesia. Te alabamos, Señor, te amamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.